Espera, imagina esto. Eres un campesino que vive el día a día. La situación económica y social está complicada. Además, vives en una provincia alejada de la capital más importante. Y hay un personaje al que tú, de lo que generas de tus cosechas, le vendes ciertos productos. A ese mismo personaje, tú le compras lo que no tienes: ropa, carne y demás. Ese mismo personaje es el mismo que te cobra impuestos. Y es el mismo que se encarga de encarcelarte si no has pagado. ¿Te resulta peculiar? Bueno, pues algo así pasaba en la Nueva España del siglo XVIII. El día de hoy te voy a contar acerca de los repartimientos mercantiles y los alcaldes mayores neohispanos. Yo soy Brenda Lisbeth y te voy a contar sobre un caso que me pareció muy importante e interesante que sucedió en Tehuantepec, en Oaxaca, en 1720, que liga ambos procesos que te voy a explicar más adelante. Mira, para empezar, los repartimientos mercantiles eran un proceso de transacción económica en la cual lo dirigía el alcalde mayor. Este alcalde mayor pues era traído por la corona, regularmente eran españoles y veían por su beneficio personal. Entonces, la transacción económica se basaba en que ellos vendían productos sin ser productores, sino que solamente los vendían. Entonces, yo no tengo 1 kilo de carne y lo necesito, pero tampoco tengo mucho dinero para pagarlo. Entonces me dirijo con el alcalde mayor. Voy, expreso que necesito 1 kilo de carne y él me lo va a dar a una especie de avío o crédito. De esta manera yo lo obtengo y me da cierto plazo para pagar en especie, de regresarle 1 kilo de carne o con dinero. Por lo cual, si lo vemos, no parece tan malo, ¿cierto? Porque pues es un mecanismo de transacción económica que como personas de bajos recursos me funciona, porque voy a poder conseguir lo que necesito ahorita y pagar más tarde, que vuelva a recuperar o que tenga efectivo. El problema aquí surge que básicamente el que imponía las reglas del juego era el alcalde mayor. Él obviamente le subía más a los productos que vendía para así obtener él una ganancia sin ser productor. Y además, si no pagabas, si desaparecías, él te iba a encarcelar por deber. Entonces vemos el problema. Entonces vemos la importancia y el peligro que tenía la autoridad de los alcaldes mayores. Porque, como ya les comenté, básicamente este era un personaje extraeconómico. O sea, tenía poder tanto político, judicial y económico. Esto a partir de este monopolio que crea, como les comentaba, que funcionaba el repartimiento. Este monopolio lo crea porque tiene privilegios. Este privilegio le da exclusividad económica a este agente económico, lo que produce que pueda pues repartir los bienes, mercancías o territorios a como se le dé lugar, ¿no? O sea, obviamente como él quiera, él maneja las reglas del juego. Y esto es peligroso porque bien decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, que, bueno, un economista muy famoso de Inglaterra, que el Estado no debe de intervenir en la economía. Y aquí no voy a hablar de capitalismo, neoliberalismo y demás, pero sin duda tenía razón, porque aquí básicamente pues este personaje que tiene autoridad política y judicial dentro de una comunidad alejada de la capital más importante, que básicamente lo podría ayudar, pues básicamente ¿quién detiene todo el poder que tiene, no? Entonces esto era muy peligroso y las personas estaban muy inconformes de esto. Además, quiero mencionar que este mecanismo funcionaba al margen de la legalidad. Todos sabían que así era la forma en que se manejaba, pero sin embargo la corona española ya había prohibido este tipo de sistema económico desde el siglo XVI. Pero pues aquí se seguía haciendo con corrupción, sin importar la corona, pese a las diversas cédulas que ya se habían emitido. Entonces vemos esta desesperanza que podrían tener los pueblos, ya que pues a quién recurren, ¿no? Y pues básicamente los
indios no aceptaron esta reconfiguración económica así de sencillo. De hecho, en Tehuantepec se sabe que en 1660 cuando estuvo esta implantación por parte de la corona y demás de los alcaldes mayores, los indios estaban muy inconformes. Además que obviamente los alcaldes abusaban de este poder, ¿no? No estaba realmente como una autoridad que quisiera lo mejor para el pueblo, para que saliera adelante la comunidad, sino que se abusaba de ellos, ¿no? De esa parte económica. Y pues hubo una revuelta muy importante que sacudió a toda la Nueva España en aquella época. Y lo que sucedió fue que se levantaron en armas todos los indios inconformes por la situación que estaban pasando y asesinaron al alcalde mayor de ese momento. Entonces podemos ver el grado de la injusticia que vivían los indios para llegar a extremos de ese nivel. Bueno, pues en este momento les voy a contar acerca de un caso de abuso que me impactó muchísimo. Lo conseguí en una primera fuente, en un anexo que se encuentra en el Archivo General de la Nación, a partir de una tesis de maestría. Entonces, ¿en qué consistió este abuso de 1720? Bueno, en la demolición de un mesón y en la talación de un árbol de más de 80 años cuidándose, de 10 metros de diámetro, el cual era el corazón de la comunidad de Tehuantepec. Les cuento. Básicamente lo que ocurre es que demandan un documento los principales de los barrios de Tehuantepec, donde acusan al alcalde mayor por los abusos. Esto era dirigido a la corona para buscar ayuda, ¿no? Ellos aún así tenían cierto poder diferente al de los indios, ya que eran como las cabezas de estos barrios, entonces tenían ciertos privilegios. Lo que hace el alcalde mayor es mandar demoler el mesón, que básicamente era el hotel donde se hospedaban viajeros, comerciantes y más. Al hacer esto, pues básicamente es como para consolidar su monopolio y no dejar que los agentes económicos intervengan, ya que incluso los principales de los barrios les vendían a ellos. Entonces, al quitar esta parte, pues los viajeros ya no se pueden quedar, ¿no? Obviamente es más difícil para ellos. Entonces, además de que lo manda a demoler, él les pide que construyan un nuevo mesón. Eso obviamente es un abuso porque ellos no lo demolieron. Además que dicen que él estaba en perfectas condiciones. Él argumentó que estaba en pésimas condiciones y que ya no servía. Ellos dicen que ni siquiera recuerdan la fecha de edificación de este mesón. Dicen que lo construyó Fernando Cortés o Hernando Cortés, que es Fernán Cortés, o su nieto. Y además de eso abusan, explican que lo que más hirió y que lamentan es que mandó talar el árbol Guanacasti, que era el corazón del pueblo. Yo considero, aquí les puse imágenes del árbol de Tule, que es un árbol de ahuehuete que está en Oaxaca, que es el árbol más grande de México y del mundo en cuestión de diámetro. Son 14 metros de diámetro, lo cual necesitan 30 personas estar abrazándolo para poder dar la vuelta total, ¿no? Yo considero que por las condiciones climáticas el lugar correspondería a un árbol de ahuehuete. Aparte, ellos dicen que era de 10 metros de diámetro, así que posiblemente sí era de él. Y les cito cómo explican los principales. Su teniente en destituirnos de todo alivio humano, pues hasta un árbol llamado Guanacasti, de más de 6 brazas de grueso, sumamente frondoso, que el único recreo y alegría de esta villa, donde por su frescura se ponían a su sombra todas las personas, se vendían las cosas menesterosas y comestibles. Los vecinos y pasajeros no hallan alivio a la calor más que debajo de él por lo muy ardiente de la tierra. Este nos lo mandó cortar, y por más que le representamos la lástima de quitarlo y haberlo cuidado más de 80 años, y el daño general que hacía a otros, se cerró en que era su gusto y nos obligó a cortarlo por el pie. Podemos ver esto, realmente es un claro ejemplo de abuso. Entonces podemos ver este abuso y lo que representa, ¿no? Porque, bueno, yo creo que en el pequeño fragmento que les leí, se ve esa, no sé, nostalgia, tristeza y enojo, ¿no? Porque, miren, para empezar tal vez lo hizo por la cuestión económica, porque básicamente relata que a las faldas se ponían a vender los indios, pues sus productos, ¿no? Así que obviamente para dejar en claro su monopolio tal vez fue lo que creyó que era mejor, obviamente como él el único beneficiado. Pero va más allá de eso, yo lo veo como un robo a la identidad y al patrimonio y un cambio al medio de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque pues básicamente reflejan que era como lo único que daba alegría al pueblo, donde la gente se reunía, donde además pues
el clima es muy cálido y tropical en esta zona de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues básicamente también cubría de la sombra, podían pasarla bien y ser un lugar fresco porque era bastante frondoso el árbol, había vida social ahí, ¿no? Y pues además un cambio al medio porque obviamente, o sea, ven las dimensiones del árbol de tule de aquí, o sea, rebasa cañón a la iglesia y pues va a afectar al medio, ¿no? Obviamente, no, totalmente mal. Yo veo mucha tristeza, veo desesperanza en estos alcaldes que aún así tienen un poder más grande que los indios, ¿no? Imaginemos a los indios. Yo tengo una hipótesis que hice para un trabajo de investigación. Si gustan leerlo, les puedo dejar el link. En donde planteo que básicamente esta serie de abusos, porque solamente es de un caso de 1720. Luego hay otro que sigue aquí, de 1770, en el que siguen exponiendo que siguen abusando y que no paran. Después unas reformas borbónicas que se implementan en Nueva España a partir de Carlos III en 1786, pues básicamente ya es una ordenanza de intendentes y pues básicamente se eliminan totalmente los alcaldes mayores y a la vez estos repartimientos. Pero no porque fueran buena onda o les interesara, sino porque básicamente los alcaldes hacían ese tipo de corrupción, pues le robaban a la corona. Y pues con los Borbones, si querían tener todo en su poder, más dinero y demás, pues obviamente era lo que más les convenía. Pero bueno, yo lo que planteo es que básicamente toda esta serie de inconformidades iban a, obviamente, despertar un sentimiento negativo hacia la corona por parte de los indios y que posiblemente genere los levantamientos que vamos a ver a inicio del siglo XIX, ¿no? Que es obviamente cuando se orquesta la independencia mexicana, pero pues es por ese tipo de acciones. De verdad la gente ya estaba cansada, imaginemos algo de este nivel, ¿no? Tristísimo. Y obviamente con las razones suficientes, ¿no? Porque tal vez era algo para sobrevivir simplemente por las condiciones tan escasas que había. Y bueno, si llegas hasta aquí, muchas gracias.